segundo día de este evento, el cual, pues como se mencionó el día de ayer, para los que no estuvieron presentes, tiene la finalidad de intercambiar estas experiencias, vaya, y consejos que puedan enriquecer todo este panorama de la formación de un economista en el siglo, pues, actual. El día de hoy nos va a acompañar el maestro Carlos Gómez Sánchez, el cual ya se encuentra aquí con nosotros. Voy a platicarles un poquito, una pequeña introducción de lo que ha sido su formación, su experiencia, y sus áreas de dominio e interés. Les recuerdo, antes de comenzar, pueden participar dejando preguntas en los comentarios del chat o pueden levantar la mano con toda la libertad del mundo. El maestro Carlos Arturo Gómez Sánchez, dentro de su formación académica, pues de entrada es licenciado en Economía, obviamente por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, nuestra queridísima universidad. Es maestro en Economía Aplicada por parte del Colegio de Frontera Norte, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Mundial, esta Universidad de Teramo, Italia. Dentro de su experiencia laboral, en lo que concierne a la academia, ha trabajado como profesor investigador en el Departamento de Economía perteneciente al área interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Humanidades. Esto desde el año 2000 hasta el 2020. Imagínense, son 20 años nomás ahí. Háganle cuentas. Ha sido catedrático en el campus de La Paz y Los Cabos de la Universidad de Tijuana, catedrático en el campus de La Paz también de la Universidad de la Mundial, catedrático en la Universidad Internacional de La Paz, también fue catedrático de la Universidad Iberoamericana Noroeste en Tijuana, la Universidad de Insurgentes y el Tecnológico de Baja California, en el campus de La Paz y de Los Cabos. Como funcionario público, ha sido coordinador enlace con la Secretaría de Educación Pública, aquí en Baja California Sur, también como coordinador de estadísticas de la Secretaría de Educación Pública también aquí en el estado. Ha sido funcionario público como jefe de departamento de proyectos primarios. Esto en representación federal de la FONAES en Baja California Sur. También ha sido delegado de Desarrollo Social y Humano de Cedesol en la delegación de aquí de Baja California Sur. Y también ha sido jefe de departamento administrativo de Baja Mantenimiento y Operaciones Fonatur y gerente administrativo del campo de golf de Loreto y centro tenístico de Loreto. Dentro de la iniciativa privada, ha sido auxiliar contable, adscrito al Departamento de Ingresos de Aerocalifornia, eso en el año de 1997. Ha sido auxiliar administrativo en la Clínica Hospital ISSSTE del 94 al 96. Y entre otras, pues, sus conferencias con el tema Alternativas del Financiamiento para el Desarrollo del Turismo Alternativo, esta que dicha fue en 2009. Ha sido expositor del diplomado y curso de titulación que lleva por el nombre Diseño e Implementación de Políticas Públicas Ambientales. Esto de una evaluación socioeconómica de proyectos de inversión, la cual se hizo en 2007. Participó también en la elaboración del proyecto de investigación Fuentes de Financiamiento para el Sector Pesquero en 2002. Participó en el desarrollo de la propuesta del Proyecto para la Fundación de Educación APEC, también en 2002. Y por último, las áreas de dominio e interés pues son las siguientes: la administración con énfasis en administración y planeación estratégica, el manejo de modelos económicos, estadísticos, matemáticos y base de datos, y la consultoría y desarrollo de proyectos, los negocios, pues. Démosle la bienvenida, un aplauso, así desde acá, a este gran maestro que, pues, de mis preferidos. Le tengo un gran aprecio al colega y pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias, híjole, qué bárbaro, César. Pues sí, ciertamente, pues me da un gran placer, estoy muy feliz el día de hoy de estar con mis colegas,
porque yo siempre lo he dicho, no son muchachos, no son jóvenes, yo sé que lo son, pero finalmente son mis colegas, ese nivel tan importante que tienen al ser estudiantes, al asumir el compromiso y responsabilidad de tomar en sus manos este deseo por desarrollarse como economistas en su vida, porque imagínense lo valioso que es la vida de cada ser humano, lo valioso de la vida de ustedes, el decir, voy a dedicarme a los negocios, voy a dedicarme a la administración, voy a dedicarme a la economía. O sea, es una tarea nada fácil, nada sencilla y obviamente es algo que trasciende más allá de lo que hacemos, es la propia vida. Y sí, ciertamente, yo quiero partir mi plática de una frase que de alguna manera, es más, no creo que me la esté fusilando de alguien, pero me vino así a la mente y quiero compartirla. Y dice, todos somos hoy el resultado de nuestra historia. Es decir, el día de hoy yo soy, gracias a quién, gracias a todos los que han estado conmigo durante ese trayecto. Fundamentalmente, pues mis padres que me permitieron que gracias a su amor, pues mire, puedo existir, pero ciertamente a partir de ahí, pues toda la gente que intervino para poder cuidarme, para poder guiarme, orientarme, para poder finalmente ser lo que hoy el día soy, híjole, es lo más valioso. Yo creo que hablar de la profesión de alguien, pues te llevan inminentemente a platicar de la misma persona, de su experiencia, de cómo lo ha trabajado, cómo lo ha desarrollado. Y creo que la principal escuela y los principales maestros, quiero decirlo, la principal escuela es tu casa, es tu familia, que no se nos olvide que los principales maestros que hemos tenido son nuestros padres, son de quien recibimos la información más valiosa y sustantiva hacia dónde tenemos que ir. De tal manera que el tener esto bien claro, híjole, te da una referencia sobre lo correcto y lo que no es correcto, sobre lo que son tus objetivos y sobre lo que es la desviación. Si tú tienes muy claro eso, sin duda todo se va desarrollando de una manera tan armónica porque vas encontrando plenitud en cada paso que das. Bien, obviamente, pues al hablar de la cuestión profesional, ahorita mencionaba César muchas de las cosas que hemos desarrollado, pero yo sí quiero hacer mención y quiero comentarles a ustedes que mi plática, mi charla va a ser un poco, pues sí, hablar un poco de lo que he desarrollado, pero quiero compartirles algunas pequeñas experiencias que han significado de alguna manera algo importante en esto y que me han dado un sentido de vida, un sentido de desarrollo profesional. Y yo quiero decir que la base como lo dije, ¿no? De mi pasado, de lo que soy hoy gracias a todo ese pasado, quiero decirles que mi primer trabajo fue de cerillito. Y ese ser cerillito me enseñó, porque mi mamá, me acuerdo, era cajera. Y entonces yo cuidaba a mi mamá a las espaldas. Y ella siempre me decía, hijo, ordena bien las cosas. Trata de colocar las cosas. No combines los huevos con la leche porque se van a romper los huevos. Entonces, manéjalo así. Siempre me daba instrucciones y siempre me decía eso. En la medida que hagas bien las cosas, la gente te lo va a reconocer y te va a dar una buena propina. Y eso fue lo que yo aprendí. En la medida en que tú hagas bien las cosas, que las hagas correctamente y que obviamente seas ordenado, ese es el primer paso para poder finalmente tener el reconocimiento. A veces nos preocupamos en tener reconocimientos y hacer tantas cosas, pero finalmente de nuestra vida o de nuestras acciones, pues tenemos muchos títulos y grados, sí, pero en nuestra forma de vivir no demostramos la educación que estamos recibiendo. A veces es tanta la ambición o la competitividad o esas ideas que a veces tomamos de la vida que nos llevan precisamente a vivir en esa friccionalidad y en ese sinsabor. Y a veces le echamos la culpa a los demás realmente de nuestras broncas, ¿no? Cuando no somos nosotros los que no tenemos claro. Y obviamente en esta dinámica de haber sido pues eso me ayudó para que en lo subsecuente tuve la experiencia también de haber sido mozo en un hotel, en el Hotel Gran Baja, pero nada más duré una semana porque pues me di cuenta que lo mío no era eso y obviamente batallé mucho, pero tuve la experiencia de lo que significa para mucha gente ganarse el pan de cada día. Hay mucha gente, y ténganlo muy en cuenta, que trabaja por una gran necesidad, por sacar adelante sus familias. Y ahí es donde yo me doy cuenta de una cosa muy importante. Qué difícil es trabajar en algo que finalmente no te gusta, pero que tienes que hacerlo para salir adelante. O sea, es como que
casarse o tener una novia que no te gusta, que no quieres. ¿Por qué? Pues porque hay beneficios colaterales. No es suficiente. O sea, vives mal, te sientes mal, no te realizas. Quiero decirles que hay muchísima gente que vive así, haciendo cosas que realmente no les llenan, no les es pleno. Y qué difícil es eso. Obviamente, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es una realidad. Y obviamente antes de iniciar todo esto, quiero darle mi reconocimiento a quienes realmente, gracias a ellos, soy yo, que son a mis maestros. Si no fuera por mis maestros, no sería lo que hoy soy. Gracias a ellos, con su orientación, con su ejemplo, con su atención, con su presencia tan solo. O sea, fue de gran ayuda para poder ver que hay un vasto camino de desarrollarse profesionalmente, y obviamente pues todas las experiencias y aprendizajes pues tienen que ser para eso, para finalmente, antes que adquirir conocimientos, tienes que ser un gran ser humano. Eso es lo fundamental. Entonces, el profesional como tal, se los digo y creo que lo notan en mí, tiene que ser una persona muy feliz, muy convencida, y no por cuestiones de teoría ni de rollo, no, tienes que vivirlo, tienes que creértelo, tiene que ser tu trabajo, lo que haces cotidianamente, tienes que hacerlo de tal manera, de una forma que te guste, que sientas placer por hacerlo, que incluso al rato pues te sea un poco ya, como que te sacas de onda porque te dicen, ya llegó la quincena, ah, mira, me están pagando por hacer algo, lo que me gusta, excelente, qué bueno que llegue ese momento, porque muchas personas no, ya, de hecho ya se quieren ir, ya están llegando apenas al trabajo y ya se quieren ir, ¿por qué? Porque quieren hacer otras cosas excepto el trabajo, y no, debes de buscar en el trabajo ese medio para poder expandir toda tu felicidad, tus ganas de construir. Entonces, en ese sentido, pues quiero referir mi presentación, más bien mi propuesta en este caso de compartir, y quiero pues nada más presentar en ese sentido, si me lo permiten, pues aquí como ya lo mencionaron algunos aspectos, aquí está mi formación que ya lo señaló profesional que lo señaló César. Aquí lo pongo aquí como actividad destacada. Esto es una actividad muy padre que tuve, que es precisamente el haber realizado en este caso, un libro blanco de la administración anterior, que es precisamente la formación de recursos humanos en los subsistemas educativos para el fortalecimiento socioeconómico del Estado. Esto lo quiero comentar porque es algo, y lo voy a presentar en su momento, que es más bien es antes de irme a todo esto, es este documento. Ese es el documento que finalmente lo desarrollé en su momento, precisamente por instrucciones del señor gobernador, donde finalmente me pidió en lo particular realizar este ejercicio de los 6 años de la administración pública, cómo el sector educativo se vincula con el sector productivo. Y obviamente en mi trabajo, pues obviamente desarrollé toda una dinámica de análisis de toda esta administración. Si se dan cuenta, aquí hay tablas estadísticas, hay gráficos, incluso desarrollé un pequeño modelito, sí, pequeño de lo que es la inserción en términos de los niveles educativos. O sea, ¿qué es lo que hace una economía, un economista en educación? Pues hace todo esto. Fíjense, el análisis de vinculación de toda la parte normativa a nivel federal y estatal, etcétera, que aquí está. Y aquí viene todo el análisis que se desarrolló durante los 6 años en las universidades, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en las preparatorias del Estado, o sea, cómo actuaron en términos de absorción, en términos ¿cómo se llama? Cómo fue la reprobación, cómo fue disminuyendo el ausentismo, cómo se fueron incrementando las TICs, el manejo de TICs, etcétera, los profesores, cómo se vienen desarrollando también las capacitaciones, o sea, todo lo que encierra el sector educativo está contenido aquí en este libro blanco que habla acerca de lo que se hace en planeación estratégica al inicio de todo trabajo, de toda empresa, de todo proyecto. Tú tienes que realizar planeación. Yo lo he dicho mucho, precisamente por qué fracasan las empresas, por qué no hacen planeación, por qué no están haciendo proyecciones de lo que esperan el día de mañana. ¿Cómo van a medir sus resultados el día de mañana si no tienen una referencia? Es importante tener metas. Y este documento como tal, pues nos deja muy claro pues todo lo que se hizo en aquel momento, y obviamente esto es auditable porque finalmente habla de todo lo que se realizó. Y quiero decirles algo muy importante en mi papel, en mi seguimiento del sector educativo.
precisamente noté que al inicio de la administración, 6 de cada 10 estudiantes que egresaban de una carrera en la universidad, en los tecnológicos, eran los que encontraban trabajo. Al cierre de esta administración, gracias a los esfuerzos coordinados y de vinculación con el sector productivo, son 9. Quiere decir que 9 de 10 estudiantes que salen de una carrera lograron su aspiración y encontraron un trabajo. Y obviamente la tendencia es a que encuentren un trabajo que esté enfocado a su preparación. Por eso están desarrollando mucho la cuestión de trabajo social, mucho de sus prácticas profesionales, mucho de su vinculación. Entonces, hay muchísimo trabajo el que están realizando las instituciones, ustedes mismos, precisamente para tener un éxito en la integración con el sector productivo, ¿no? En ese sentido, entonces, encontramos que es muy importante ese papel y esa dinámica de actuación. Permítame tantito. Ay, es que quiero aquí cambiar al lo que estaba, que era el... Listo. Entonces, esto es una actividad que finalmente desarrollamos. Híjole, fue un encargo muy importante. Yo lo veo como algo muy sobresaliente. Y luego también, pues en la cuestión, el segundo, ¿no? Haber trabajado como parte del sector educativo vinculado con todas las instituciones sectorizadas, que tenemos 17 en el estado, la universidad, los tecnológicos, etcétera, y trabajamos en la actualización del marco normativo de todas esas dependencias y se logró publicar en el diario, en el boletín oficial del gobierno del estado, los reglamentos interiores, los manuales de organización y de procedimientos. Todas las instituciones educativas se actualizaron y eso fue un trabajo, yo creo que uno de los más difíciles, más arduos, más complicados, porque teníamos que lograr que todas las instituciones finalmente quedaran validadas en eso, ¿no? Y obviamente, pues dentro de toda esa dinámica también realizada, pues tengo la cuestión de haber trabajado en la redacción y en el desarrollo de toda la integración de los trabajos para la integración de la información del sector educativo y que viene en el programa, en el Plan Estatal de Desarrollo. Y también me tocó la parte de el desarrollo del programa sectorial de educación, que nada más, si me lo permiten, aquí está el documento como tal. Es un documento de más de 600 cuartillas que integra fundamentalmente pues muchos aspectos que son, pues aquí está el marco legal, el FODA, lo que son los principios, los programas, ahora sí que los indicadores, las proyecciones, etcétera. O sea, es un documento sumamente arduo porque ahora habla de todo el sector educativo, cuál es su plan hacia adelante, qué va a hacer durante 6 años. Y obviamente, si se dan cuenta, lo van a ver aquí más adelantito, pues está el sello característico de un economista, que es, ¿qué? La estadística, que son los números, que son, lo van a ver aquí más adelante, los gráficos, las tendencias. Quiero comentarles que en ese trabajo no había información histórica, pues yo la conseguí desde 1990 hasta prácticamente el 2015 y obviamente pues toda esta información tenemos que considerarla para la toma de decisiones, cómo hemos trabajado, cómo hemos desarrollado nuestra dinámica. Aquí hacemos el comparativo incluso a nivel nacional, cómo estamos posicionados, etcétera, ¿no? O sea, es una parte muy importante. Aquí está cómo un economista puede contribuir en la toma de decisiones de todos los sectores productivos, háblese incluso el sector agropecuario, el sector minero, el sector industrial. El economista tiene una participación muy importante y determinante. Si se dan cuenta, en mi documento hay mucha parte estadística, porque obviamente son los resultados los que finalmente nos sirven para la toma de decisiones. Y aquí viene la parte, digamos, programática, ¿no? Lo que finalmente estamos comprometidos a hacer en 6 años, cuáles son tus metas que tienes que realizar. Y obviamente de todo eso, pues tienen que haber pues, indicadores que te digan claramente cómo lo vas a medir. En aquel entonces, los indicadores considerados para el desempeño del Estado fueron 211 indicadores. Y aquí está el elemento básico, ¿no? La vinculación, ¿cómo se llama? Que tiene que haber entre las distintas normatividades, que es a nivel federal, estatal, e incluso en lo sectorial, ¿no? O sea, no puede haber contradicción, todo está vinculado, todo es un sistema. Entonces tenemos que
y yo siempre lo he insistido con mis colegas, tenemos que tener visión de sistema, compañeros. Eso es por lo que realmente nos van a contratar. No somos contadores que hagamos la talacha de la contabilidad. Para eso hay contadores especializados, también ni abogados, pero también tenemos que conocer acerca del marco legal y estar bien preparados. Pero ciertamente lo nuestro precisamente es esto, la visión de conjunto, cómo se van a tomar las decisiones, cómo van a actuar de alguna manera todos de manera coordinada. Y ahí se requiere liderazgos, se requiere personas preparadas para ser líderes en las empresas. Y obviamente alguien que articule, que coordine, que ensamble, que logre desarrollar una dinámica armónica que lleve precisamente a tener una mejor, digamos, toma de decisiones, ¿no? Entonces, en esta dinámica, obviamente, pues hay muchísimo trabajo. Me tocó incluso la cuestión de la redacción de los informes de gobierno, también trabajando con todo el sector educativo. En mi experiencia como coordinador de estadística, pues manejamos prácticamente todos estos, fueron pues prácticamente los 6 informes de gobierno que están ahí. Y también tuve la oportunidad de ser el secretario técnico del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología, el COSIT, que desarrollaba y promovía las reuniones para que finalmente todo el avance de la ciencia y tecnología en el Estado fuera avanzando en términos de asignación presupuestal, en términos de desarrollo programático, etcétera. Y fue algo muy padre, ¿no? Durante 8 años fui secretario técnico de ciencia y tecnología en el Estado. Y obviamente pues, la cuestión de la consultoría empresarial, que para mí, híjole, fue algo muy padrísimo. Lo comparto porque me tocó la parte de haber sido funcionario, aprendí evaluando, desarrollando como economista proyectos de inversión. Me acuerdo en el FONAES desarrollamos, me acuerdo, tenía que evaluar. Me tocó en ocasión más de 300 proyectos en tiempo récord de casi 2 meses y medio. Y, y luego teníamos que hacerle de conocimiento a la gente si pasaba o no pasaba su proyecto. Y tan solo en la ida hacia el norte y hacia el sur, pues ya se te iban 2, 3 días. Y si no les contestabas en tiempo y forma a la gente te demandaba y te decía, si no me contestó, quiere decir que sí me va a dar mi apoyo. Entonces tenías que contestarle de manera muy rápida y de manera muy puntual esto, ¿no? Entonces tenías que seguir una dinámica muy programática, muy estricta, pero algo que yo considero que me ayudó muchísimo y quiero que de veras que tomen notas sobre eso, es precisamente eso, la sistematización. Yo precisamente con esta necesidad me vi obviamente forzado a aplicar mi conocimiento adquirido en la maestría a partir de la econometría, porque esa es mi especialidad, soy econometrista, ¿no? En el Colegio de la Frontera Norte, y apliqué los modelos precisamente para hacer modelos de negocio y poder evaluar de manera rápida los proyectos, elaborando modelos paramétricos de evaluación y de esa manera conocer si realmente era rentable o no era rentable o si había alguna falla en el proyecto. Entonces pude avanzar rapidísimo en esa evaluación y no tuve ese problema. Recuerdo que de presidencia me mandaron 2 casos que me decían, oye, se están quejando aquí la gente de que no les está dando su recurso y está inconforme. Yo ya tenía todo preparado, así como me pidieron la información en ese mismo día, se los enviaba y les decía, por esto no pasó. Y no pasó ningún problema, o sea, porque finalmente hiciste tu trabajo acorde a la normatividad, acorde a la parte técnica, y obviamente eso te lleva a que finalmente tu trabajo, finalmente al menos se te reconozca. Y ojo, si dejas de hacer las cosas que son de tu responsabilidad, vienen otras situaciones que te pueden establecer como falta de atención, y eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, obviamente, afortunadamente en mi ejercicio profesional no he tenido ninguna observación en ese tipo, porque obviamente tuve de mis maestros y tuve de mi conocimiento y de mis instituciones, de la universidad, del COLEF, de la Universidad Mundial, todos los que me ayudaron a tener esa visión de que hay un orden, de que tenemos que ser muy correctos, muy ordenados. ¿Por qué? Porque el momento que dejemos algo suelto nos puede generar un problema. Entonces, sí es importante tener esa visión de conjunto, ¿no? Desarrollé también consultoría empresarial y de proyectos. Precisamente después de mi función, dejé pasar un año
y luego me dediqué a la cuestión del diseño de proyectos de inversión. Promoví varias empresas. Siempre lo comento, es el dicho, ¿no? En casa del herrero, asadón de palo, ¿no? Y resulta pues que nunca hice un negocio para mí, pero finalmente me da mucho gusto porque fueron varias familias y varios grupos empresariales que se vieron favorecidos en este trabajo, y gracias a esto me encomendaron precisamente en un proyecto donde competí, y obviamente me dieron como premio el ser coordinador a nivel regional de una incubadora de empresas, y eso pues obviamente me deja una gran experiencia y obviamente un gran gusto, ¿no? Obviamente por ese tipo de trabajos. Entonces la incubación, el diseño, la evaluación, ahora sí que conozco muy bien ese sector, precisamente porque día con día aproveché la experiencia de pues el trabajo. Siempre fue echarle todas las ganas, estudiar, aprender, desarrollar, aplicar, desarrollar analogía, qué aprendí en la universidad, en la maestría y cómo lo aplico en mi función pública. Híjole, te genera grandes satisfacciones porque obviamente ahí viene la parte de innovación. ¿Cómo aplico lo que yo sé? ¿Cómo puedo expresarla de alguna manera en una propuesta muy concreta de trabajo? ¿Cómo puedo yo, de alguna manera, con todo ese conocimiento, esas teorías, cómo me pueden ayudar para poder diseñar estrategias? Y sí quiero decirles algo ahorita antes de que se me pase. En la medida que yo fui estudiando más, siempre incluso me pasó de joven, ¿qué es lo que uno aspira de joven? Pues tener un buen trabajo, tener un papel, tener un buen ingreso, tener una buena casa, tener carros, tener viajes, híjole, quieres todo lo mejor de la vida, ¿no? Quieres ser rico. Pero en la medida que vas estudiando y vas aprendiendo más, se los puedo anticipar. Yo me daba cuenta, pues quiero saber más. Me llevó a la maestría, pues ahora me volví más ávido, más en el manejo de la herramienta. Y luego quise, no, quise más, el doctorado. Pues el doctorado, ¿qué me dejó? Pues el manejo de la filosofía propiamente, de cómo se genera el conocimiento. Me di cuenta, y se los comento, que cómo va cambiando la realidad. Cuando vas avanzando, quieres todo, pero cuando vas llegando a estos niveles, te das cuenta que lo que tú puedas hacer realmente es muy poco. Entre más sabes, como lo decía Sócrates, entre más sé, solo sé que no sé nada, porque hay muchísimo más de cosas que hay que saber. Te reconoces en esa situación de que realmente no lo sabes todo y realmente es muy poco si quieres llegar a conocimientos muy grandes, pero te das cuenta de una cosa muy importante, que aunque es mucho lo que has trabajado, es quizás en tu humanidad muy limitada, pero realmente donde eres grande es trabajando en equipo, es cuando trabajas con gente, cuando de manera coordinada, de manera muy clara, de manera armónica, desarrollas esfuerzos conjuntos, es ahí donde se logran las grandes obras. Entonces me quedó muy claro, si algo, yo veía en muchos jefes que eran así medio prepotentes y decían, no, pues aquí el que se la sabe soy yo, ¿no? Y lo aplicamos en todo, ¿no? Hasta en la universidad, las escuelas, no, aquí el 10 soy yo. No, en realidad lo que tenemos que hacer, y me queda muy claro, es que tienes que ser muy empático, tienes que buscar a la gente, porque finalmente es con la gente con la que vas a trabajar y ocupas de todo para lograr grandes cosas. No puedes tú tener esa equivocación, esa desviación de pensar que tú eres el todólogo, que sabes mucho. En realidad tienes que ser muy humilde, tienes que buscar, pedirle ahora sí que a la inspiración a quien tú quieras. Yo se la pido mucho a Dios, porque creo mucho en Él. Y le pido eso, ayúdame, porque a veces como que sí me gana la vanidad, me gana muchas cosas humanas, emociones, pasiones, etcétera, pero ayúdame a poder tener ese equilibrio. El equilibrio de la economía, fíjense, yo siempre lo he dicho, el principal punto que estudia la economía es sobre el equilibrio. Esa es finalmente la condición de vida, esa es la condición natural, la condición de orden en la que nos movemos. Entonces, híjole, poder tener esa posibilidad de tener ese equilibrio, híjole, ya es un gran don, un gran regalo. Obviamente mi experiencia también va hacia la cuestión de la Bolsa Mexicana de Valores. Wow, mi experiencia precisamente en el manejo de las condiciones de conocimiento bursátil. Pude haber trabajado en la Bolsa de Valores el 11 de septiembre de aquel fatídico de las Torres Gemelas, pues ese era el día de mi ingreso a la bolsa para trabajar ahí, pues ya no se realizó.
pero finalmente en esa dinámica de empuje, de aventura, de riesgo, fue cuando me fui a México y empecé a buscar, pues ahora la maestría en finanzas, y luego entré a Fonatur, y después de Fonatur vino esa experiencia padrísima de la dinámica del sector turístico. Luego, pues concluí ya poder regresar a la Anáhuac, tenía que, la beca que tenía ya no la tenía, entonces ahora tenía que llegar pagando, pues obviamente, pues pues no tenía el dinero como tal, entonces busqué otras posibilidades. El Colegio de México hizo un excelente examen, no quedé dentro, y lo que me dio mucho gusto es que de 600 estudiantes que presentaron en el Colegio de la Frontera Norte, fui uno de los 15 que fueron admitidos. Igual y mi reconocimiento a Lupita Oropesa, que estuvo también ahí y que es una gran doctora, y obviamente, wow, mis compañeros, ¿no? Y en este caso, digo, esa experiencia, yo recuerdo, sí, realmente, y yo se los digo, sí fui estudiambre, realmente padecí las situaciones difíciles de vivir lejos de tu casa. De los 6,000 pesos que yo recibía, tenía que pagar casi 3,000 pesos en mi, ¿cómo se llama? En mi departamento, y los otros 3,000, pues tenía que mandarlos a mi casa porque tenía pequeños, y pues ellos pedían su lechita, entonces de modo me quedaba yo con 500 pesos para el mes. Y a veces precisamente pues eran días que pues no había alimento, y el único alimento eran las letras. Recuerdo una experiencia precisamente de un examen de matemáticas que prácticamente era el crucial crítico, y teníamos que estudiar un libro de matemáticas, no había de otra. Ese día yo sentí que se me vino todo abajo porque era muchísimo lo que teníamos que estudiar. Lo que hice fue eso: me encomendé al Altísimo, me encomendé a mí mismo y dije, a ver, olvídate de todo, página 1, página 2, empieza desde el principio. Y ya para no hacerles más larga la situación, pues tuve un examen. No, ese día precisamente no tenía dinero para comer, me fui al área ¿cómo se llama?, de conferencias, y ahí nunca faltaba cafecito y galletas. Esa fue mi dieta de ese día. Pero fue muy padre porque al paso de los 15 días, pensando pues que a ver cómo me van a sacar de la maestría, pues tuve la fortuna de haber sido el único 100 del curso. ¿Y por qué fue? Precisamente porque me abandoné, porque me quité la idea, la vanidad de decir yo las puedo, yo soy el que lo va a poder todo. No es cierto, somos muy débiles, somos muy frágiles. Tenemos nada más que enfocarnos, tenemos que poner atención en las cosas. La persona que tiene atención, que tiene mucho cuidado en atender esa dinámica, va a ser la persona que va a tener un paso adelante, porque va a ser, de alguna manera, tener esa sensibilidad y capacidad de anticiparse a los eventos, pero solamente la atención. Si no tenemos atención, de nada te sirven estudios, de nada te sirve una posición, o de nada te sirve incluso tener una buena personalidad. Si no tienes atención, no tienes nada. Es fundamental trabajar mucho en eso. Y no sé cómo vayamos de tiempo, estoy preocupado porque igual pues puedo platicar muchísimas cosas todavía más. Aquí está mi currículum. De hecho, me gustaría comentarles igual, fíjense, de todas las materias que he dado en nivel universitario, son 170 cursos. 170 cursos como lo dijo César, casi más de 20 años en la universidad, en distintas instituciones. Son 19 cursos de bachillerato, 7 de secundaria, e incluso el que más he disfrutado, se los digo, ha sido un solo curso que di en primaria. Y fue un curso precisamente porque no había un profe de moral. Y quiero comentarles, antes yo de iniciar la universidad, pues fui seminarista, fue un poco corto tiempo, fui misionero, me gustó mucho lo que viví. Entonces me acuerdo, las madres dijeron, no está el catequista, échenos la mano. Dije, pues órale, pues me aviento ahí con los... Fue el curso que más disfruté, porque lo hicimos muy práctico, era mucho cotorreo, era mucho la práctica de a ver, conocer a partir de la práctica, ¿no? No tanto imponer, a ver quién es Dios, quién es... No era eso, era vívelo, a ver, vamos a experimentar en grupo cómo lo hacemos, ¿no? Creo que fue uno de los cursos que nunca se me van a olvidar, porque era realmente practicamos mucho el amor en eso. Entonces,
Esa es mi cuestión como docente, muchos cursos, diplomados, pero sí quiero decirles algo, incluso yo les pedía mucho a César, pregúntenme sobre esto. Si algo tuve como estudiante, se los quiero decir, es que siempre me gustaba participar en eventos, en congresos, conferencias, siempre me gustaba ir a escuchar a los ponentes. La verdad, siempre tuve ese deseo de saber un poco más a partir de la gente que está al frente, ¿no? De esos generales que están como líderes y dando que su opinión es muy valiosa. Me gustaba mucho tomar nota y reflexionar mucho sobre ello. Y me gustaría dejarles muy claro esto. El ser humano, precisamente igual, el economista, a veces no somos tan plenos por una sencilla razón, porque nos enfocamos o todo el tiempo a la profesión o todo el tiempo al trabajo o todo el tiempo a alguna cosa. No, en la vida hay un equilibrio. En la vida hay tres aspectos fundamentales, que es la razón, el conocimiento, que es la parte emocional, la parte sensitiva del ser humano, pero también una parte muy importante, el espíritu, el alma. Todas tienen que trabajarse de la misma manera para que haya un equilibrio. Si nada más trabajamos una, nos estamos deformando. Háblese de cualquiera de esas. Las tres son necesarias para poder tener esa dinámica profesional que queremos desarrollar y obviamente pues de ello dependerá nuestros resultados. Yo quiero decirles esto, el hecho de que nos den la oportunidad o nos permitan colaborar con alguien, yo agradezco mucho al profesor Héctor Jiménez Márquez, que como secretario de Educación Pública no me dio un trabajo, me dio su confianza, me dio su amistad, me dio la oportunidad de poder ser líder en mi trabajo y poder desarrollar muchas cosas y aprender de ello. Van a encontrar gente así el día de mañana, por eso tienen que ser correctos. No les pido que sean buenos o malos, o sea, somos seres humanos, no somos ángeles ni demonios, pero que lo que sí podemos ser, anótenlo si quieren, podemos dominarnos a nosotros mismos, nuestras pasiones, nuestra mente. A veces tenemos tantos pensamientos invasivos que nos vienen y decimos, ay Dios mío, eso no quería pensar, o ya me desviaron y me empiezo a enfocar en otras cosas, o de plano me tiro a otras situaciones. No dejemos que esos pensamientos que nos saltan finalmente nos desvíen de nuestro quehacer. Acuérdense, la verdadera práctica no es el enfoque a lograr la cima, es el cómo vives el camino. Esa parte es fundamental y tener un equilibrio fundamental en tu vida con tu desarrollo profesional y con tu desarrollo con los demás, con tu semejante, es lo que te va a dar la pauta para poder ser feliz. Y acuérdense, su preparación no es para ustedes, no es para obtener un título, no es para obtener un grado. Simple y sencillamente es para poder servir. Para eso se están preparando, para servir a su semejante, para brindarle las condiciones en las que puedan mejorar su vida o sus dinámicas. En la medida en que tú estés preparado y atiendas esa necesidad, en esa medida vas a ser reconocido. Nunca estudien por el hecho de pasar un examen, siempre estudien pensando en qué es lo que necesitas saber para poder actuar y poder atender la necesidad de la gente. Si nosotros atendemos esa necesidad, vamos a estar bien preparados, vamos a estar bien concentrados, vamos a estar bien felices y por añadidura les va a llegar ese dinerito, ese reconocimiento y esa estabilidad en lo laboral y profesional que ustedes buscan. La sustancia. Ustedes ven una naranja bonita, morada, y dicen, esa es buena naranja. ¿Por qué? Porque lo que hay afuera es expresión de lo que hay adentro. A veces lo que hay afuera puede ser muy artificioso, puede ser muy maquillado y inmediatamente se pudre, inmediatamente se echa a perder, pero lo que se conserva es porque tiene una sustancia plena, una sustancia rica, una sustancia genéticamente potencial. Ustedes tienen ese gran don de la vida y obviamente ese gran don para poder hacer muchas cosas. ¿Depende de qué? De cómo orienten su mente. Depende de que escuchen a sus maestros y depende de que escuchen su corazón, porque ahí Dios está transmitiendo muchas enseñanzas.
No sé si el tiempo sea suficiente, no, creo que está la maestra Berta, no quiero invadir su espacio. Y pues yo les agradezco, les voy a dejar mi currículum por si quieren ver más algunas cosas, pero que el economista puede hacer muchísimas cosas, Dios de mi vida. ¿Cuál es la función del economista? Me acuerdo el maestro Oscar Palos decía, ¿dónde está el economista en un barco? Está en el mástil. ¿Por qué? Porque es el que está viendo hacia dónde está la tierra, dónde viene la tormenta, dónde viene la situación. El economista está arriba en el mástil. El economista no conduce el barco, el economista no mantiene el barco, no, su función es su visión, hacia dónde vamos. Entonces, ustedes en los negocios, en la administración o como economistas, reconozcan que la teoría es experiencia vivida y precisamente nos ayuda a no tropezar con lo que hoy en día mucha gente que no estudia y que no conoce se está tropezando, porque el hombre a veces se dice es el único animal que tropieza con la misma piedra. Pero tropieza, ¿por qué? Porque no tiene y no reconoce el conocimiento adquirido, no reconoce a sus clásicos, no reconoce el conocimiento valioso y quiere pues tratar en aras de la innovación, pues desarrollar cualquier idea. Y no es así. Tenemos que escuchar a nuestros maestros. El mejor maestro, César, son los libros. Nunca se les olvide. Un profesional sin hábitos de lectura no es profesional. Así es que la tarea está puesta. César, no sé si quieran hay algún comentario, alguna Sí, nos quedan alrededor de 6 minutitos. Me gustaría atender una pregunta de un compañero. Francisco pregunta, profesor, bueno, en este papel en el sector público, vaya, los resultados que usted considera que ha obtenido fueron provechosos, fueron buenos, digamos, se logró lo que se buscaba. No, pues ¿cómo que se logró? Pues todavía tengo vida, todavía tengo tiempo aire, César. O sea, espérame, incluso hasta que cuelgue los tenis, hasta ese momento voy a dejar de estar haciendo cosas. Entonces, sí, tenemos mucho que hacer, César. Ok. Pero sí te escucho tu pregunta, perdón. Pero... Sí, no, de hecho, eso preguntaba nuestro compañero Javier, que si dentro de la experiencia que usted pues, ha llevado dentro del trabajo con el sector público, ¿usted considera que ha dado un buen trabajo, ha dado una cátedra pues, de sus conocimientos y cómo los ha aplicado? Mira, César, todo trabajo, anótenlo por favor, les exige resultados. Y tú no puedes mantenerte en un trabajo si no da los resultados que esperas. En ese sentido, los resultados son los que avalan tu dinámica y obviamente pues serán quienes evalúen, no tú, sino los demás. Yo lo que te puedo decir es que yo me siento muy satisfecho, muy pleno en mi trabajo como funcionario, en mi trabajo como parte de un equipo emprendedor, como parte de la generación de negocios, como parte de ser un profesor, como parte, incluso les comento, me encanta mucho el deporte, me gusta mucho el tenis y lo veo como filosofía porque me ayuda a eso, a no olvidarme que hay una competitividad y hay que poner atención, y hay que poner técnica, y hay que poner condición física, y hay que correrle mucho y obviamente cuando logras las cosas te genera una gran satisfacción, pero no es competir contra alguien, estás compitiendo contra ti mismo, César. O sea, olvídense que estás compitiendo para abrirte paso y hacer a los demás a un lado. No, compite contra ti mismo, mejórate tú mismo, que sean los demás los que vean tu trabajo. O sea, que los demás son los que ratifiquen o que te digan vas o no vas, pero finalmente los demás finalmente son los que van a avalar. Hay que concentrarnos mucho en hacer lo que hemos aprendido a hacer en la universidad. O sea, todo lo que hemos formado en la universidad, en la maestría o en el doctorado, acuérdense, somos el resultado de nuestras experiencias, somos el resultado de nuestros pasados. Si nosotros revelamos nuestros vicios en nuestro trabajo, pues obviamente nos van a decir hasta aquí llegaste. Pero si son más las virtudes y es más tu empeño y tu conocimiento, espérame, seguramente algo nos reconocerán, ¿no? Entonces, los demás finalmente son los que van a evaluar y todos tienen una opinión favorable o desfavorable, porque para gustos hay muchos, ¿no? Pero al menos lo que tú debes de estar muy consciente es que tienes que estar a la altura de las circunstancias,
siempre tienes que estarte preparando, siempre tienes que estar leyendo, siempre tienes que estar en la actualidad leyendo los diarios, estar metido, porque si esperas a que te estén empujando, a que te digan hazlo, pues espérame tantito, o sea, nadie lo va a hacer. Es más, muchos te van a querer desplazar porque todo el mundo quiere, pero hay muy pocos espacios. Entonces tienes que luchar, pero más que competir contra los demás, tienes que competir contra ti mismo para mostrar tu valía, para mostrar tu visión, tu capacidad. Entonces, tenemos una carrera muy amplia que nos relaciona con muchos aspectos: filosofía, derecho, contabilidad, matemáticas, historia. Tenemos una carrera muy, que se puede expandir tanto como tú lo quieras. Por eso me queda muy claro una cosa, y se los digo a ustedes, colegas: su profesión no es para obtener un grado profesional. Su profesión es para hacerlos sabios. Es la sabiduría a la que están llamados. Y obviamente de nada les sirve tener tanto papel si no demuestran su educación, si no demuestran en sus actitudes, en su trato con la gente, lo que realmente han recibido de sus instituciones y de su familia. No se les olviden, los hijos son el espejo de los padres. Los padres se ven a través de ustedes. Sus padres han hecho mucho por ustedes y mucha gente ha estado con ustedes para poder hacer que ustedes estén logrando lo que tienen que hacer, como para que no den el resultado que tienen que dar. ¿Y cuál es el resultado que tienes que dar? Independientemente de cualquier otro parámetro, el resultado es tu satisfacción plena como ser humano, como profesionista, y siempre dispuesto a contribuir en causas donde se te requiera. Muchísimas gracias, profesor, por la respuesta. Y por último, muy puntualmente, ya porque se nos viene el tiempo encima, pregunta nuestra compañera María, ¿qué consejo le daría a algún economista recién egresado que pretende incorporarse o irse por el sector público? Cuando concluyes la universidad, en realidad no has concluido, sigues estudiando, tienes que estudiar más, tienes que actualizarte, tienes que interesarte por muchos temas. No, ya no vas a tener al maestro que te esté pidiendo trabajos o cuenta a ver qué estás haciendo. O sea, tú eres tu propio guía, tú vas a ser ahora el propio que va a conducir tu destino. Entonces, si tú estás en busca de una plaza, de un lugar, yo te puedo decir, pues qué padre, ¿no? Que puedas desarrollar y tener esa suerte de tener un trabajo y pues te dé esa seguridad laboral. Pero ciertamente el economista, por su propia naturaleza, creo que tiene un ámbito de posibilidades y obviamente se le va a requerir de acuerdo a sus capacidades. Si el día de mañana a ti te invitan a trabajar, seguramente es porque ven algo en ti. Y obviamente con tu trabajo, con tu desempeño, seguramente darás cuenta y te invitarán a otros proyectos. O igual por la cuestión de cambio, pues resulta que en un momento dado te toque estar parado. Pero finalmente tú no puedes estar parado, finalmente tienes que seguir trabajando, tienes que seguir preparándote, tienes que seguir. Y quiero decirte que si uno como funcionario público no está bien preparado, el día de mañana lo va a ver muy claramente, porque no toda la vida vas a tener el padrino al lado. O sea, finalmente va a llegar el momento en el que tú tengas que dar cuenta de tus actos, tener que dar cuenta de tu desempeño, de tu trabajo, y obviamente tendrás que seguirte preparando, porque, como te digo, en la medida que te vas preparando más, tienes mayor capacidad, mayor visión, y obviamente vas a ser invitado a colaborar en muchos proyectos. Ustedes no saben, yo realmente, yo sí lo digo, yo soy egresado de la universidad, mi alma mater, soy, al igual que ustedes, yo viví esa condición y afortunadamente aprendí de toda esta experiencia que pues hay que echarle todas las ganas del mundo a seguir desarrollando y viviendo como economista, no bajar la guardia y obviamente aunque tengas un trabajo que te puede dar cierta seguridad o estabilidad por un momento, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir preparándote, tienes que seguir leyendo, o sea, tienes que hacerlo por a ver, uno no puede dejar de comer, ¿estás de acuerdo? Porque es básico para la vida. Pues te lo digo, uno como profesionista no puede dejar de leer, no puede dejar de prepararse, porque en el momento en que lo hagas, en ese momento te desnutres, en ese momento puede ser incluso
que hasta estés a punto de morir profesionalmente. No es posible. Es mucho el dinero que se ha invertido en la educación de cada uno de nosotros como para que nosotros tan fácilmente digamos, ah, pues no me gustó, ahora voy a hacer esto. Espérame tantito. O sea, imagínate todo lo que se hizo para que tú tuvieras una educación o la oportunidad de poder formarte. Por eso tenemos que ser muy responsables, muy conscientes y tenemos que, obviamente, enfocarnos que nuestra preparación fundamentalmente sea la función que nos inviten a trabajar como economistas, va a ser servir, dar un resultado para quienes finalmente tenemos que servir. Y en la medida que tú lo hagas, vas a tener su reconocimiento y vas a tener la posibilidad de crecer y seguir avanzando. Y si se acabaron los puestos, pues te queda seguir trabajando en tu semejante, seguir trabajando en construir. No puedes hasta el día que te mueras, este último día, que sea tu último aliento, el haber hecho la tarea que tenías comprometida. Así sea de viejito o la edad que tengas. Porque finalmente el cómo vivas, como tú vivas, cómo asimiles tu conocimiento, cómo asimiles tu experiencia, es lo que va a generar la empatía o el rechazo de la gente. Sabemos, nadie es monedita de oro, pero tú tienes que tener muy claro que más ganas buscando el cómo sí y no el cómo no. Muchísimas gracias. Los aprecio mucho. Les deseo un éxito total. Quieran mucho a sus maestros, tienen una gran experiencia, son grandes seres humanos, son pocas las personas que realmente se atreven a compartir lo que han vivido, por eso son gente excelsa, gente tan valiosa y obviamente merecen el aprecio de ustedes, como lo tienen de mi parte. Y obviamente, acuérdense, siempre, anótenlo por favor, Duc in altum, dirígete a las alturas. Sería mi comentario, César. Bueno, pues excelente, mi queridísimo maestro. Fue muy grato escucharlo, como siempre. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, hay que seguir. Le agradecemos mucho, profesor, pues, su presencia el día de hoy. Agradezco mucho sus palabras. Siempre es bueno pues escucharlo y pues que nos comparta todo lo que usted conoce. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy bonita tarde.